ustedes que Venezuela es aquí, de estos 10 países, el único, además de los, bueno, el segundo en realidad, además de los Emiratos Árabes Unidos, cuya crisis es muy peculiar porque tiene mucho que ver con factores migratorios, en que esta crisis ocurre en un periodo que no es un periodo de guerra. Todos los otros países tienen guerra civil o guerra entre estados. Ahora, Ah, Venezuela es una economía. Para tratar de entender lo que está pasando aquí, yo creo que una de las primeras observaciones que tenemos que tener en cuenta es que Venezuela es una economía altísimamente dependiente de las importaciones. Y la mayoría de las economías no son así. Aquí les muestro una correlación entre la tasa de cambio la tasa de crecimiento de las importaciones no petroleras y el PIB no petrolero. Y lo que ven ahí es una correlación muy fuerte donde el 80% de la variación en el PIB está explicado por las importaciones. Entonces, si nosotros nos vamos a preguntar por qué la economía venezolana ha tenido esta contracción, lo primero que tenemos que ver son las importaciones. O sea, es lo que la data nos dice es, este debe ser el culpable. O sea, eso es como que si una persona, digamos, muere um, por falta de respiración, entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es qué fue lo que le obstruyó esa respiración o la capacidad que el aire le pudiese llegar, el oxígeno le pudiese llegar a la sangre. Bueno, lo mismo con Venezuela. Y esto, por cierto, que tiene mucho que ver con las características estructurales de la economía venezolana, de ser una economía exclusivamente especializada en petróleo, una economía cuyo sector de bienes no transables y de bienes transables utiliza muy intensivamente las importaciones. Si ustedes ven este gráfico en Colombia, es totalmente distinto, porque en Colombia, más bien, puede que cuando las importaciones están cayendo y la moneda se está devaluando, tú tienes crecimiento en las industrias que compiten con importaciones. Eso no pasa en Venezuela y no ha pasado históricamente, no es solo un tema de Maduro, no ha pasado en realidad nunca en nuestra historia. Ahora, aquí les quiero mostrar unas cifras que para mí son interesantes y esta es una tabla que puede tardar un tiempo en comprenderse. Esto es lo que llamamos una descomposición de crecimiento. Tal vez algunos de ustedes que hayan visto clases avanzadas podrán haber visto, en los cuales podemos separar el crecimiento económico en la contribución del capital, el trabajo, en este caso el capital humano, y la productividad. Y um, en el parte del trabajo que yo he hecho, yo modifico estos cálculos para tomar en cuenta el rol de las importaciones, dadas las características que les acabo de señalar de la economía venezolana. Y en estos métodos tienes además una contribución de importaciones y un ajuste de la productividad. Fíjense qué interesante aquí que durante los años de Chávez en el poder, la productividad cae en 4,5% anual. Esto es brutal. La mayoría de los países lo esperable es que una economía tenga 2% de crecimiento de productividad. Digamos, un país medianamente mal manejado tiene 0% de crecimiento de productividad. Un país en el cual la productividad se está contrayendo al 4, al 3, 4% anualmente, casi al 5%, es un país donde la productividad se está desplomando. Y aquí se ven los efectos de las malas políticas económicas. Entonces, definitivamente la data te muestra que o sea, porque además, para entender el efecto de esto, tienen que acumular una caída de 4,5% a lo largo de 13 años y después sumarle una caída de 3,6% a lo largo de otros 5 años. Esto, por lo tanto, te muestra que las políticas económicas las malas políticas económicas han contribuido significativamente al deterioro económico venezolano, pero, sin embargo, si nos concentramos en el periodo de Maduro, sí vemos que la contribución a esta caída de 12,7 puntos que viene de las importaciones es mayor. Es de 9,1 puntos porcentuales de eso, o sea, el 72%. O sea, en otras palabras, casi 3/4 de la caída en el PIB experimentada durante el gobierno de Maduro se debe a la caída de importaciones. ¿Qué causa esa caída de importaciones? Bueno, si nosotros queremos entender cuál es la causa de una caída de importaciones, tenemos que ver qué es lo que pasa con la capacidad que tiene el país de pagar esas importaciones. Y no hay que ir muy lejos.
lo que colapsa son las exportaciones económicas venezolanas. Venezuela era un país que exportaba alrededor de 25.000 millones de dólares trimestral, o sea, alrededor de 100.000 millones de dólares al año, y este es un país que este año a duras penas en el 2020 va a lograr exportar en petróleo 5 o 6 mil millones de dólares. Entonces, lo que, lo que nosotros, digamos, hay un cierto sentido en que para regresar a la analogía anterior, es como que tú te preguntes, bueno, pero ¿por qué ese paciente él murió? Bueno, el paciente murió porque su cerebro dejó de recibir sangre. Ok, ahí entonces tienes que hacerte la pregunta de por qué dejó de recibir sangre. Pero si sabes que dejó de recibir sangre, eso ya te ayuda a restringir las explicaciones que tú tienes que buscar para hacer sentido de esta experiencia. De la misma forma, entender que lo que le pasó a Venezuela, o sea, lo que le pasó a Venezuela no fue simplemente que el digamos, se malgastó el dinero de obras públicas, ni que la enfermera de Chávez se robó un relero. O sea, todas esas cosas, de hecho, muchas de esas cosas son justamente las que van en el término de productividad. O sea, los millones que se robó la enfermera de Chávez están metidos en este 4,5%. Pero esta caída de Maduro es una caída que tiene que ver fundamentalmente con que este país se quedó sin capacidad de comprar cosas en el resto del mundo. Y aquí comenzamos a ver este tema de los dos periodos. Si ustedes ven este primer periodo hasta el 2016, entonces esta caída de las exportaciones, que es P por Q, viene conjuntamente con una caída de P, o sea, lo que está cayendo son principalmente los precios. Pero a partir de 2017, 2016, 2017 comienza a pasar otra cosa, que es que los precios del petróleo comienzan a recuperarse, ahora se volvieron a desplomar, pero comienzan a recuperarse, y las exportaciones petroleras no se recuperan. Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y este esencialmente fue el planteamiento que yo hice en un artículo en el 2018 publicado por el Washington Office for Latin America, WOLA, donde, llamado Crude Realities, donde realidades crudas, donde dije, bueno, básicamente la realidad de este país es el crudo. Si queremos entender lo que pasó, por qué esta economía colapsó, tenemos que ver lo que pasó con la producción de crudo. Y recuerdo la primera vez que yo vi este gráfico, yo quedé muy impresionado porque este gráfico yo lo hice a finales de 2018, la primera vez. Y bueno, o sea, digamos, como economista yo siempre hacía este gráfico, lo hacía todos los meses cuando salían los datos. Pero a finales del 2018 fue que me senté con él y vi el punto de inflexión. O sea, vi que aquí tienes una caída, o sea que la caída comienza en enero de 2016, que hay una gran estabilidad antes de esto, por lo menos en la data de series secundarias de OPEP. En otros datos es un poco distinto, pero se cumplen los principales resultados que expongo aquí. Y vemos que que comienza a caer en un periodo de precios bajos, y esto en principio no es tan sorprendente. O sea, si tú estabas vendiendo algo a $100 y de repente de la noche a la mañana ese algo vale $30, entonces lo que te dice la teoría económica es que vas a vender menos. O sea, tuviste un shock de demanda, caen los precios y cae la producción. Entonces, esto a mí no me sorprendió tanto. Esto sí comenzó a ser más llamativo. Yo les diría que, digamos, hasta antes que yo viese este gráfico, yo no le atribuía a las sanciones financieras un efecto significativo. O sea, me parecía que, digamos, podía tener otros problemas, otras objeciones a ellas, pero no pensaba que estaban causando una caída, un declive en la economía. Y aquí también en este gráfico vemos otros dos efectos muy claros. Enero del 2019, Estados Unidos impone las sanciones primarias, y fíjense cómo después de ese momento aquí hay una caída inmediata en estos 3 meses. Y yo creo que esta es la caída que está más claro. O sea, yo no creo que hay que darle mucha vuelta para entender que esta caída de aquí estuvo causada por las sanciones. Y en febrero del 2020, cuando comienzan las sanciones a Rosneft, también hay otra caída. Esta es un poquito más complicada porque aquí también pega la crisis del COVID, se desploman los precios del petróleo. Este es un fenómeno más complejo, pero yo sí creo que esto también sugiere que las sanciones secundarias tuvieron un efecto.
Bueno, este gráfico yo lo presenté primero con algo que no les estoy mostrando aquí, que es un gráfico donde lo comparo con Colombia en 2018. Después a Mark Wadsworth y Jeffrey Sachs escriben otro artículo donde citan este gráfico. Ese artículo causa mucha controversia y de ahí surge una discusión en la cual entra Ricardo Hausmann y Frank Musi, Dani Bajar, Miguel Ángel Santo, el, a- se me olvida el primer nombre de él, a Morales, le dicen Moncho, pero a él no le gusta que le digan así que no le cuente que, pero la verdad es que no me acordaba, a José Ramón, claro, a Morales, y, y todos ellos critican mucho la comparación con Colombia, y dicen, bueno, Colombia no es una buena comparación, porque Colombia... si ustedes alargan esta ventana de comparación y no comienzan en 2013, sino que comienzan mucho antes, ven que los países divergen mucho y son dos países muy distintos por muchas razones. Bueno, ya se nos podemos, por supuesto, imaginar todas las razones del mundo por las cuales Colombia es distinta de Venezuela, lo cual no necesariamente es tan relevante, porque lo que uno está tratando de hacer aquí es esencialmente lo que se llama un análisis de diferencias en diferencias. O sea, tú tratas de conseguir dos casos que tienen comportamientos similares antes de una intervención para tratar de medir el efecto de la intervención. En todo caso, es evidente que todas las comparaciones comparan cosas disímiles. Si comparasen cosas idénticas, entonces no serían comparaciones, serían identidades. Pero bueno, ahí hubo un debate que giró muchísimo en torno a si Colombia era una buena comparación o no. Y ahí es donde en el 2019 yo escribí un paper y en el que básicamente hago varios argumentos. Bueno, primero, este argumento de Hausmann, Musi y compañía de que si llevabas la comparación con Colombia hacia atrás, la correlación desaparecía, en realidad no es relevante porque las ventanas de comparación muy largas te pueden establecer diferencias espurias entre las series. Y de hecho, aquí en esta tabla, o sea, lo que hay que medir aquí es cuál es el periodo antes de la intervención y compararlo con el periodo de intervención. Esa proporción es 2.4 en la comparación con Colombia que yo hice, que adoptaron a Hausmann y Musi. Y aquí está un conjunto de estudios más o menos conocidos, estudios clásicos de la literatura, donde el promedio es 2.6. La ventana de comparación que estaban utilizando Hausmann y Musi era de 16.6, anormalmente alta en la literatura. Pero tal vez lo más importante, más allá que la comparación con Colombia, en la cual la verdad que yo no creo que sería productivo si nosotros siguiésemos discutiendo a estas alturas si Colombia es una buena comparación, o si más bien si el sector petrolero venezolano es una buena comparación para el sector petrolero colombiano. La razón por la que nosotros deducíamos que era buena comparación es porque eran productores de alto costo. Entonces, como son productores de alto costo, entonces tienen la reacción ante la caída de los precios del petróleo en el 2016 que nosotros esperábamos. Un productor de bajo costo como Arabia Saudita no tiene esa reacción. Esa es la única razón por la que lo habíamos escogido. Pero ahí lo que yo hago es que voy básicamente digo, bueno, no dependamos de Colombia, vamos a hacer esta comparación con todos los países, vamos a tomarnos todas las economías petroleras, y encuentro con que Venezuela tenía una aceleración de la caída de producción petrolera que excedía al cambio visto en ese periodo después del tratamiento en 35 de 36 economías petroleras. La única economía que tenía un deterioro similar al de Venezuela era Yemen, que atravesó una guerra civil en ese periodo. Y además hago otra cosa que es que hago este ejercicio de controles sintéticos. El control sintético es un método justamente para resolver este problema. Digamos, el problema de medir los efectos de las intervenciones es que tú necesitas un grupo de control. Bueno, si estás haciendo experimentos chéveres, seleccionas dos grupos similares y uno de ellos le das la medicina y otro de ellos no le das la medicina. Si no estás haciendo experimentos, entonces tienes que conseguir a alguien que sea similar
Y bueno, esta discusión que estábamos teniendo con Colombia es una discusión que, como se puede imaginar, no es la primera vez que se tiene en las ciencias sociales, y de ahí está el método creado por Abadie, Diamond y Handmüller, que es el método de controles sintéticos que te permite medir el efecto de una intervención a través de un método que está totalmente impulsado por los datos. O sea, la data te dice con quién comparar y la data te crea un grupo que es un grupo imaginario que es una combinación lineal de otros países. Y aquí lo que pueden ver es que cuando lo hacemos así, bueno, básicamente lo que nos está diciendo, o sea, este Synthetic Control Group es, en cierto sentido, Venezuela sin sanciones. Esto es lo que te dice el método que es Venezuela sin sanciones. Y básicamente lo que esto te está diciendo es que todo el deterioro a partir de septiembre de 2017, de acuerdo con este método, es atribuible a las sanciones. Déjenme decirles que yo no creo tanto en la econometría como para decir, bueno, esta es la verdad irrefutable. O sea, yo creo que uno aplica métodos, estos métodos te dicen algo sobre lo que dicen los datos, sobre los patrones de los datos, y yo creo que se extraen lecciones de eso. Yo creo que todos estos métodos también tienen incertidumbres, tienen intervalos de confianza, pero lo que es interesante es que el resultado aquí sea tan fuerte, que te diga todo, ni siquiera es que te dice el 80, el 70, el 60%. Y eso es muy llamativo. Yo, como les dije, esto lo publiqué en el 2019. A pesar de que en esta literatura hubo digamos, muchos intercambios críticos, no he visto críticas de mis colegas a la utilización de este método. En todo caso, si las recibiese, por supuesto que respondería y las analizaría. Pero me lleva a pensar que por lo menos nadie ha conseguido problemas graves con mi aplicación. Los datos están disponibles. Si alguno de ustedes quiere reproducir los resultados, simplemente escríbanle y yo se los puedo pasar. También aquí hay ejemplos de otros países petroleros que también se han visto afectados por sanciones petroleras en este caso, como Irak, Irán, y vemos patrones también muy similares que les pasa lo que pasa en Venezuela, pues que la producción petrolera cae en el momento que se aplican sanciones y la producción petrolera se levanta en el momento que se levantan esas sanciones, así de simple. Ese efecto lo estimamos en data de panel y también conseguimos resultados similares. Ahora, bien, aquí quiero, digamos, en los últimos 5 o 10 minutos detenerme en algunas distinciones. Bueno, primero, una cosa son las sanciones personales. Nadie aquí está hablando de sanciones personales. Estamos hablando de sanciones financieras o de sanciones sectoriales, que en particular las petroleras. Y de sanciones secundarias. Esto de sanciones secundarias es bien importante por razones que señalaré. Pero, por ejemplo, el reconocimiento de Guaidó, más generalmente el reconocimiento de un gobierno distinto al gobierno que tiene poder de facto, también tiene efectos que se asemejan a los de una sanción o un embargo petrolero, porque impide que digamos, que el que tiene el control de la producción tenga el control de las ventas. Y en la medida que tú tienes ese problema, esa diferencia de identidades, entonces el país no puede vender petróleo. Ahora, yo sí creo que es bien interesante hablar un poquito de las sanciones secundarias, porque yo creo que esto es algo a lo que la gente no le presta tanta atención. O sea, todo el mundo más o menos ve esa caída del 2019 y es una caída que hace sentido. Pero en 2020 hay que, como les dije, esto también ocurre al mismo tiempo que el COVID, pero hay un par de hechos que yo creo que apuntan seriamente a un efecto de las sanciones. Primero que se sanciona a Rosneft y Rosneft manejaba 70-80% de las ventas de petróleo de Venezuela en 2019. Porque cuando Estados Unidos primero amenaza con poner sanciones secundarias, que no las pone, pero amenaza con ponerlas, la mayoría de los otros socios simplemente dejan de comprarle a Venezuela. Entonces le compraban a Rosneft, que le compraba a Venezuela. Rosneft era el único que corría este riesgo. Por lo tanto, Venezuela se queda esencialmente sin alguien que le venda el petróleo. Y también hay otro hecho que es muy interesante de las sanciones de Rosneft y que creo que no se ha apuntado lo suficiente, que es que Rosneft también trajo casi toda la gasolina que llegó al país en 2019. Entonces no es sorprendente que
justamente en el momento que se sanciona Rosneft y Rosneft deja de traer gasolina al país, se desate la escasez de gasolina que se desata a partir del mes de marzo. Ahora, esto nos lleva, creo que, a pensar, y es a lo que le quiero dedicar el fin de mi intervención, a pensar un poco y por cierto, quiero disculparme esta presentación. Generalmente la hago en inglés y decidí traducirla hoy y como pueden ver tiene bastantes errores porque mi spell checker en Word, no, perdón, en PowerPoint como que no estaba funcionando bien. Pero bueno, yo estoy casi seguro que ustedes han oído dos afirmaciones que probablemente, y no los voy a culpar mucho por esto, les han hecho sentido cuando las han oído. Una de ellas es, las sanciones no son la causa de la crisis porque la crisis comenzó antes de las sanciones. Y otra de ellas es, las sanciones no son la causa de la crisis, pero la han agravado. De hecho, digamos, yo creo que las personas que tienen una posición diferente a la que yo tengo con respecto a las sanciones dicen lo primero. Las personas que tienen una posición similar a la que yo tengo con respecto a las sanciones dicen lo segundo. Y ambos están equivocados. Ambos están equivocados porque el pensamiento que está detrás de esto es falaz. O sea, yo creo que la segunda está más cercana a la realidad, pero ambas están mal. Están mal porque asumen que los fenómenos tienen una sola causa. Y digamos, cualquiera que haya visto un curso de estadística multivariada debería saber que esto no es así. Debería saber que los fenómenos económicos, sociales, de todo tipo, admiten muchas causas y generalmente tienen muchas causas. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez en mi vida que yo vi un paper publicado en el cual solo hubiese una variable independiente, una variable del lado derecho de la regresión. Entonces, eso quiere decir que, bueno, que nosotros deberíamos entender que tú puedes tener dos fenómenos que causan algo. Y que por lo tanto decir, oye, esto comenzó antes que ocurriese B, el C comenzó a deteriorarse antes de que ocurriese B, no niega el efecto de B. Simplemente te dice que A puede haber actuado antes, al inicio del deterioro, y que B puede haber actuado después. Que más o menos es lo que yo les estoy diciendo. O sea, aquí hay una causa. En realidad, hay un cierto sentido en que la causa próxima, en mi explicación, o la causa mayor, sí, o sea, no es una, son dos. Es la caída de las importaciones y la caída de la productividad, pero definitivamente la principal es la caída de las importaciones. Ahora, cuando defines y distingues los distintos periodos en los que ocurre esa caída de las importaciones, entonces ahí sí puedes ver que en el 2014 y 2016 la razón es distinta. La razón es la caída de precios y 2017 en adelante es caída de la producción, donde la hipótesis de sanciones sí tiene un efecto. De hecho, algo que me llama mucho la atención y todavía en cierto sentido no acabo de comprender de la discusión en particular del paper de Dani, Miguel Ángel y José Ramón, es que ellos hacen un gran énfasis en el hecho de que el deterioro de los indicadores socioeconómicos comienza antes de 2017. Y cuando yo veo eso, yo digo, claro, o sea, me parece una confirmación de mi hipótesis. Ah, porque, porque esos indicadores socioeconómicos en Venezuela comienzan a deteriorarse a partir de 2013, que es cuando la economía entra en recesión. Y se deterioran muy fuertemente en los próximos años. Eso lo que quiere decir es que el deterioro, por ejemplo, en la mortalidad, el aumento de la mortalidad, la caída en el consumo calórico, están asociados con la caída en el ingreso per cápita. Y bueno, simplemente hubo razones distintas para la caída en el ingreso per cápita. Hubo una razón principal, que fue la caída de las importaciones. Hubo razones distintas para la caída de las importaciones en 2014-2016 que 2017 a 2020. Um, el, y, am, y, y bueno, digamos, aquí tenía otras consideraciones sobre el efecto de las sanciones, o sea, sobre cómo pensar lógicamente sobre este tema.
Pero quisiera, digamos, resumirlas en algo muy sencillo. O sea, digamos, la explicación de la crisis venezolana es que hay dos cosas que tienen efecto sobre el crecimiento: malas políticas económicas y sanciones. Y más ampliamente que sanciones, yo diría los efectos de una crisis política que se contagia a la economía. Y estas ambas contribuyen, tanto independiente como conjuntamente, a la crisis. Por lo tanto, digamos, yo resumiría la explicación de esta forma. La economía venezolana fue mal manejada por años. Los gobiernos, tanto de Chávez como Maduro, esencialmente reciben un gran boom petrolero y lo malgastan, y hay una caída de la productividad muy fuerte durante ese tiempo. Como consecuencia de esto, el país no estaba preparado para una caída en los precios del petróleo, por lo tanto comienza el declive típico del fin de los ciclos populistas. Después, a partir de 2017, que ya se habían contraído mucho las importaciones, que ya el país no tenía un problema de balanza de pago. Lo natural, y que se comienza a recuperar los precios del petróleo, lo natural era por lo menos que se hubiese estabilizado la economía venezolana. Eso no ocurre porque cae la producción petrolera, fuertemente impactada por las sanciones como resultado de el contagio de una crisis política. Um, el, y por último, simplemente quisiera señalarles que todo esto que yo he dicho no necesariamente, o sea, usted podría ser pro sanciones, estar de acuerdo con todo lo que yo he dicho. Porque podríamos decir, bueno, porque las sanciones son el castigo de Maduro, o sea, el castigo de la comunidad internacional a lo que hace Maduro. Bueno, que los venezolanos estén pagando ese efecto, eso es culpa de Maduro. O sea, esa es una posición coherente, y eso me regresa a mis comentarios sobre economía positiva y economía normativa. Yo creo que tenemos que separar a la economía normativa de nuestro análisis positivo. Cuando tenemos claro el diagnóstico, entonces sí podemos hacer análisis normativo. Y el análisis en el que yo me he centrado, ya desde el punto de vista de recomendaciones de políticas, es en pensar en cómo nosotros diseñamos no un levantamiento de sanciones, sino modificaciones al régimen de sanciones que puedan proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de las sanciones. Y cierro con un ejemplo. Supongan que un criminal es apresado y como consecuencia sus hijos quedan en situación de indigencia. Ah, el, Se puede decir que el hecho de que el papá haya quedado preso es la causa de la indigencia de los hijos. Sí, sí se puede decir en un sentido inmediato. O sea, la prisión de su papá puede tener otras causas, pero ciertamente ese es el fenómeno que causa, que deja a sus hijos sin recursos. ¿Eso quiere decir que al papá lo tenemos que poner en libertad? No. Lo que implica es que las instituciones, se tienen que desarrollar instituciones que protejan a los hijos de las consecuencias de las acciones de su padre y de las consecuencias de las acciones que toma la sociedad para castigar a su padre y para disuadir a otras personas de tener la misma conducta que su padre. Y esa es la razón por la cual yo creo que esta discusión tiene que girar en torno a cómo se rediseña el enfoque internacional con Venezuela para proteger a los venezolanos, y en particular a los venezolanos más vulnerables, de los efectos colaterales de las sanciones. Bueno, déjeme detenerme ahí. No sé si, espero que tengamos algún espacio, aunque sea breve, para preguntas. Hola Francisco, sí, sí, vamos a tener un espacio para preguntas. Hay algunas preguntas que creo que son bastante pertinentes y es bueno que pues traigamos al foro, ¿no? Por un lado, Pedro López pregunta, y sé que lo dijiste en algún momento de la presentación, pero creo que la pregunta es buena porque por dos razones, ¿no? Y ahorita te la hago y te comento. Él pregunta, ¿el modelo dónde recoge aspectos como la exacerbación de controles de precio, producción, distribución de canales de importaciones que se profundizaron con Maduro? Y creo que de ahí también es relevante preguntar, o sea, aquí hay básicamente has presentado dos modelos, uno donde mides la contribución de los factores a la producción y otro donde observas la caída de la producción petrolera. Entonces sería bueno saber si cada uno de esos modelos recoge esos efectos o si lo refleja en alguna parte de forma explícita.
Sí, bueno, digamos, am, yo creo que como tú bien dices, Adolfo, hay distintos métodos y los métodos tienen distintos enfoques con respecto a este tema. Hay de hecho tres modelos. Hay un modelo de regresión, que es el último modelo que le dediqué muy poco tiempo, y ese tiene algunos controles institucionales. Sin embargo, estas cosas son relativamente difíciles de medir. El método de controles sintéticos no utiliza covariantes y no los utiliza porque este es un método cuasi experimental. Este método lo que busca es aproximar el contexto de un experimento. Por lo tanto, lo que busca es conseguir grupos que se parecen mucho al grupo de tratamiento, que en este caso es Venezuela, antes del tratamiento. La razón por la que no se establecen covariantes es porque si el grupo de control que tú estás escogiendo se parece lo suficiente, entonces tú deberías poder esperar que su reacción ante las sanciones hubiese sido la misma, incluyendo la reacción ante la intervención, incluyendo los cambios en conducta de las políticas. Por lo tanto, si se exacerbaron, porque lo que pasa es que, o sea, fíjate, tienes un grupo de tratamiento que es Venezuela y tienes un grupo sintético. Vamos a olvidarnos por un momento que es un grupo sintético, hagámoslo más simple. Supongamos que nos conseguimos a un país llamado Narnia. Y en la República de Narnia era exactamente igual a Venezuela en su comportamiento antes de 2017 y después comienzan a diverger. Ah, justamente el hecho de que tú consigues esa similitud ex ante es lo que te permite la comparación. ¿Por qué? Porque tú no puedes observar lo que pasa en Narnia bajo sanciones. Tú observas lo que pasa en Narnia sin sanciones y en Venezuela con sanciones. Por lo tanto, si tú ves que el gobierno se pone peor en Venezuela post sanciones, eso puede perfectamente ser una consecuencia de las sanciones, porque las políticas del gobierno son endógenas. Ahora, lo que tú sabes es que Narnia, si tuvo un comportamiento igual al de Venezuela antes de las sanciones, muy probablemente iba a desarrollar exactamente esos mismos patrones como resultado de las sanciones. Ahora, el tercer punto, que yo creo que ya sugería Adolfo, es que está el método de controles sintéticos, que tiene ese enfoque, está el método de panel, que sí tiene controles, pero no necesariamente, digamos, o sea, lamentablemente no existe una variable que te mida control de precios, por ejemplo, para hablar del fenómeno de que tú hablas, de una forma precisa nivel mundial, pero sí existen otros controles institucionales. Y está el método de productividad total, de descomposición de crecimiento, de contabilidad de crecimiento, que es un método que te distingue el efecto de la productividad. Y ahí se captura una caída de 3,6% en la productividad anual durante el periodo de Maduro, que es una caída que captura el efecto de las malas políticas económicas. Entonces, en cierto sentido, y dado que es muy fuertemente negativa, no es sorprendente. O sea, ese método te debería capturar, porque lo que te está ocurriendo cuando en un país se aplican políticas económicas como esas es que el país puede producir menos con los mismos insumos de producción. Y eso vemos evidencia en la data de que eso está pasando. Solo que esa evidencia es más allá del efecto de importaciones, que es donde las sanciones están teniendo su efecto. Por último, te diría que en las mediciones que se han hecho, o sea, acuérdate que las sanciones comienzan en 2017, las sanciones petroleras, las sanciones financieras comienzan en 2017. La data más bien lo que muestra es que los periodos más intensos de controles de precios fueron entre 2013 y principios de 2017.
Más bien ocurre lo contrario. A partir de 2017, de finales de 2017 y en particular a partir de 2018, hay una cierta liberalización de facto de la economía. Por lo tanto, esos controles son a menores en 2018. Acuérdate que no estamos comparando, o sea, no estamos simplemente diciendo que es todo lo que hizo Maduro que estuvo mal, que son muchas cosas y que por cierto se ven capturadas en los cálculos de la productividad. Lo que nos estamos preguntando es cuánto del desempeño post-agosto de 2017 nosotros podemos explicar y la hipótesis de que una exacerbación de controles es lo que explica la aceleración de la caída de la producción petrolera después de agosto de 2017 tiene un problema, que es que después de agosto de 2017 no se exacerbó el control de precios, más bien la data indica que fue mejor. Las investigaciones de CDI muestran, por ejemplo, que hubo muchísimas menos fiscalizaciones en el periodo posterior a las sanciones que en el periodo previo a las sanciones. Por cierto, y hablando un poco de ese tema de la liberalización post-sanción, o bueno, el que haya habido por lo menos se evidencia en los datos, una liberalización post-sanciones, aparte del efecto sobre el crecimiento, la producción petrolera, exportación e importaciones, ¿hay algún efecto relevante que estén teniendo las sanciones sobre Venezuela? No, perdón, espérate. La pregunta, necesito que reformules la pregunta. La pregunta es si las sanciones están teniendo otro efecto más allá del de la caída de importaciones. Exactamente, sea directo o indirecto, o sea, pudiese ser Claro, como ya el entiendo lo que estás resultado de haciendo tu esa pregunta. caída, Sí, sí, sí. pero Sí. Bueno, ojo, muchas de estas cosas son muy difíciles de medir. O sea, yo digamos, afortunadamente con la hipótesis de producción petrolera, podemos hacer una medición y tenemos suficientes datos como para contrastar hipótesis. Hay otras hipótesis, tales como la hipótesis que había notado alguna gente, que las sanciones son la causa de la liberalización y que por lo tanto las sanciones han contribuido positivamente, por lo menos en esa dirección con la economía venezolana porque han llevado a que Maduro libere la economía, han llevado a que Maduro permita la dolarización. Esa hipótesis, yo creo que es un argumento que hace sentido. No creo que es un argumento muy fácil de testear. Tendríamos que dedicarle bastantes neuronas, más que las que ya me he gastado en esto, en ver cómo podemos conseguir implicaciones empíricas de ese argumento. Yo a mí sí me parece que hay algo de sentido, o sea, digamos, no es, no es inusual que los gobiernos cuando se quedan sin dinero se vuelvan más pragmáticos. Eso generalmente es lo que ocurre más o menos en todo el mundo. Eso en cierto sentido era lo inusual de Maduro. Lo inusual de Maduro es que Maduro ve un desplome de los ingresos petroleros entre 2012 y 2016. Los ingresos petroleros decaen en 2/3 y Maduro no liberaliza, que es lo que hacen la mayoría de los países. O sea, los países que experimentan ese tipo de caídas, por más marxistas que sean, terminan con el Fondo Monetario. Y Maduro decidió no ir al Fondo Monetario. Y Maduro después terminó aplicando políticas fondomonetaristas cuando no podía ir al Fondo Monetario por las sanciones, que es en 2019 y 2020. Ahora, digamos, hay muchos otros efectos sobre los cuales también se han tejido hipótesis. Por ejemplo, Antulio Rosales y Benedict Bull tienen un paper muy bueno donde básicamente manejan la hipótesis de que las sanciones lo que han hecho es potenciar a la economía criminal. Han llevado a una criminalización de la economía venezolana porque han hecho mucho menos rentable y mucho más difícil la economía legal. O sea, en el fondo, si a ti te dicen, si tú eres un empresario venezolano y te dicen, mira, te vamos a cerrar las cuentas porque dado que tú eres venezolano, vamos a sospechar que tú tienes tratos con el gobierno. Bueno, entonces eso quiere decir que la desventaja de ese que lo estaba haciendo, de ese empresario a que le cerraron las cuentas, es mucho mayor relativo a aquel
que ya desde un principio había diseñado mecanismos para no tener que tener cuentas que estaban bajo supervisión de los entes reguladores internacionales. Entonces, yo diría que mi conclusión es que, mira, hay muchas otras hipótesis muy ricas sobre las sanciones. Creo que vale la pena testearlas. Yo he estado recientemente trabajando sobre el análisis del comportamiento de los datos de producción dentro de la industria petrolera en las empresas mixtas a lo largo del tiempo. Tenemos data interesante que nos permite medir no solo si las sanciones financieras tuvieron un efecto diferencial, sino, por ejemplo, a quienes estuvieron más protegidos de las sanciones. Eso todavía no lo hemos publicado, pero algunos de los resultados preliminares nos dicen que, curiosamente, los más protegidos de las sanciones entre las empresas que estaban en la faja del Orinoco eran los rusos y los americanos. Y eso parece raro. Los americanos porque el gobierno les daba licencias, porque el gobierno le daba licencias a Chevron para que siguiese operando. Los rusos porque estaban acostumbrados a actuar bajo sanciones, porque ya habían estado sancionados desde la crisis de Crimea. Entonces, lo que más se perjudicaron fueron los intermedios, los europeos, que no contaban ni con la protección del gobierno de Trump para hacer de favores, ni con la destreza obtenida por los rusos lidiando con las sanciones. Entonces, mi punto es, yo creo que esto debe ser un estímulo de la investigación. Todas esas otras hipótesis nos deberían llevar a preguntarnos cuáles son las formas de testearlas. Yo me he dedicado a testear una hipótesis en particular que tiene que ver con un efecto sobre la producción petrolera, que es el efecto que los datos nos dicen como aproximación de primer orden, que es el efecto más relevante. Ok. Gracias, Francisco. Por aquí Verónica Peña nos pregunta, ¿cómo se ve afectada la inversión extranjera directa tras las sanciones primarias? Le pregunté a Verónica qué entiende ella por sanciones primarias, pero me imaginaría que habla de las sanciones económicas generales, pues no las sanciones personales. Sí, bueno, no, o sea, yo imagino que sanciones primarias, y de hecho creo que lo utilicé así en alguna de las diapositivas, son las sanciones al petróleo, o sea, primarias distinguidas de secundarias. Pues, am, fíjate, aunque la pregunta para las personales también sería interesante ahí, ¿no? Lo, las yo lo que he enfatizado y en cierto sentido, bueno, me encanta que esta pregunta me da la oportunidad de explicar algo que no expliqué en la presentación. Am, yo desde que comencé a escribir sobre esto, incluso desde el artículo de Bola del 2018, el, hablé de un fenómeno mucho más amplio que sanciones. Hablé de lo que llamé en ese momento el fenómeno de toxificación financiera. Porque yo siento que las sanciones son en realidad am, son una decisión de política de un actor muy importante que es Estados Unidos, pero que se enmarcan dentro de una estrategia de no solo de política exterior, sino de una estrategia de confrontación política adoptada por la oposición venezolana. Y por cierto, yo creo que adoptada justificadamente, y quiero reiterar eso, o sea, otra vez vuelvo al tema de que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es cómo uno lo evalúa normativamente, a quién uno le asigna responsabilidad y todas esas cosas. Pero yo sí creo que a partir de 2017 comenzó a darse un cambio. Y aquí incluso voy a acudir a una anécdota personal sin revelar infidencias muy grandes, pero yo recuerdo, vamos, una conversación que yo tuve con un alto dirigente opositor en enero del 2017. Y esa persona me dijo, mira, nosotros hemos decidido que nosotros vamos a tratar de trancarle a Maduro las fuentes de financiamiento internacional. Eso, nosotros, digamos, esta gente nos acaba de invalidar el referéndum revocatorio, digamos, esta gente no está jugando por las reglas de la democracia, ellos están jugando duro, nosotros también vamos a jugar duro. Y a partir de ahí surge
hay un intento muy explícito de aumentar los costos reputacionales y regulatorios de hacer negocios con el gobierno venezolano. Y esto nosotros lo podemos ver en la crítica a la operación de Goldman Sachs, por ejemplo, en mayo del 2017, la que terminó siendo llamada la operación del el bono del hambre. Lo que es muy interesante es entender que en el mismo momento en que se estaba haciendo esa crítica, Arabia Saudita estaba haciendo un IPO de Aramco, de su compañía petrolera, y un IPO muy exitoso. Y los inversionistas internacionales estaban, y los mercados financieros estaban muy emocionados con poder invertir en Aramco. Y digamos, y yo no vi a colegas economistas, a colegas míos, decir, no, nosotros no queremos interactuar con el régimen de Saudi Arabia porque ese es un régimen sanguinario. Pero bueno, el régimen de Arabia Saudita es un régimen que estaba descuartizando a sus opositores en las embajadas. Entonces, ese intento exitoso de subir los costos reputacionales, de decir, mira, si tú haces negocios, eso también hasta lo podríamos definir en cierto sentido como, tal vez otro, y esta es una frase que se me acaba de ocurrir, es como un escrache financiero, pues, o sea, si ustedes le prestan al gobierno de Maduro, entonces nosotros vamos a asegurar que todo el mundo se entere y que todo el mundo los vea mal. Si ustedes invierten en negocios que tienen que ver con el gobierno de Maduro, nosotros también vamos a asegurar que ustedes queden mal. Entonces, ese intento, y reitero por enésima vez que no estoy valorando, lo estoy describiendo, ese intento por aumentar esos costos reputacionales, por supuesto que tiene efectos sobre la inversión privada. Claro, este es en cierto sentido como que la dinámica de todas las sanciones. O sea, las sanciones, cuando las sanciones se implementan, es porque no están funcionando. Porque las sanciones, en realidad lo que debería funcionar, las sanciones son una amenaza, son la amenaza. O sea, lo que tú quieres y lo que el gobierno de Trump trató de hacer fue amenazar con sanciones al régimen de Maduro para que el régimen de Maduro, por ejemplo, no llamase a la constituyente, para que el régimen de Maduro le devolviese los poderes a la asamblea, para que el régimen de Maduro aceptase otras condiciones electorales, para que el régimen de Maduro entregase el poder y diese cabida ahí central al gobierno de emergencia nacional. Lo que pasa es que Maduro no hizo ninguna de esas cosas. Entonces después tienes que seguir con la amenaza de las sanciones por más que por más que en cierto sentido eso sea contraproducente, dado que no fuiste capaz de disuadir a Maduro. Y aquí yo les invito a una reflexión, que es una reflexión en cierto sentido muy triste sobre el problema de las sanciones. O sea, Venezuela, o sea, nosotros somos esos hijos del padre que metieron preso. Y era peor porque el padre era un borracho y nos pegaba a la familia, pero además ni siquiera está preso, lo que pasa es que está fugitivo y entonces ahorita nos tiene a nosotros secuestrados y nos está llevando el tiempo al tambo y bueno, y vivimos en indigencia, pero además nos tenemos que calar al padre que nos cae de golpes todas las noches. Pero la razón por la cual la sociedad trata de meter preso a nuestro padre es para disuadir a otros padres de que tengan la misma conducta. Entonces, puede que Venezuela, la política de sanciones, no tenga como objetivo producir un cambio en Venezuela. La política de sanciones tiene como objetivo disuadir a Alberto Fernández, a Luis Arce, a Andrés Manuel López Obrador, que sigan el camino de Venezuela. Y tal vez es efectivo haciéndolo. Y tal vez logra inducir conductas positivas en ellos. Y eso es bueno para los hijos de esos padres. No es bueno para nosotros. Wow. De verdad que ese ángulo creo que no, no lo había escuchado y no es algo que se comente mucho, pero es muy interesante, la verdad. Creo que ni siquiera en literatura de sanciones se ha comentado que sea un ejemplo para otros países. Eh, por último, tengo dos preguntas más y con eso cerramos.
¿Cuáles podrían ser los beneficios de unas sanciones? Bueno, ok, en cierto sentido, en parte estábamos respondiendo a eso. O sea, las sanciones buscan algo, ¿no? Las sanciones buscan generar un efecto. Ese efecto puede ser, como les estaba diciendo, puede ser un efecto de disuasión. O sea, ciertamente es un efecto de disuasión creo que tal vez me voy a repetir, pero bueno, quiero hacerle honor a la pregunta. Cuando Estados Unidos amenaza con sancionar por la misma razón que también amenaza con una intervención militar. Lo que pasa es que nos quedamos con sanciones y sin Marines. Ojo, yo personalmente pienso que no, yo no soy muy partidario de la intervención internacional, pero creo que hubiese sido mejor estar con Marines y sin sanciones que con sanciones y sin Marines. Ahora, lo que... um, la sanción busca inducir un cambio en la conducta. Um, el, y, y ese cambio en la conducta es algo que o se produce o no se produce. Si se produce, entonces está muy bien. Ah, el, digamos, hay gente que todavía tiene la expectativa de que las sanciones pueden producir ese cambio en la conducta y son aquellos que están de acuerdo con tener sanciones digamos, aún más duras. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y, no vemos, vemos sanciones duras y que se endurecen y no vemos cambio en la conducta, nos comenzamos a preguntar sobre esta estrategia y ahí es donde yo vuelvo al punto de que yo creo que ya Estados Unidos, más allá de otra dimensión que no hemos analizado, que también es evidente, que son los efectos políticos, por ejemplo, sobre la votación en Florida, o sea, los venezolanos en el exterior, lo que indican los estudios de opinión es que son muy, muy pro sanciones, y los venezolanos en el territorio nacional, lo que indican los estudios de opinión es que son muy anti sanciones. Bueno, entonces, evidentemente Trump estaba buscando ganar el voto y la opinión favorable de aquellos que estaban en el exterior, en el estado de Florida, no solo los venezolanos, sino los cubanos. Y ahora, también hay otra gente que te hace el argumento de que, bueno, de que tal vez hay algo bueno en que la sanción te restringe el acceso de Maduro a fondos porque esos son fondos que van a la represión, que esos son fondos que van a la corrupción. Yo creo que ese es un punto también válido. Yo creo que ese es un punto, de hecho, muy válido. El problema es que estás utilizando un instrumento muy, muy grueso. Estás utilizando un instrumento que no golpea solo la capacidad del gobierno de obtener fondos para mantenerse en el poder, sino también la capacidad de la población de obtener importaciones para mantenerse viva. Y yo creo que últimamente lo que esto sugiere es que cualquier discusión sobre sanciones se tiene que dar dentro de una óptica de costo-beneficio. Por lo menos ese es un enfoque que sería el enfoque más natural para los economistas. Hay otras personas que te dirían, bueno, no importa cuáles sean los beneficios, tú nunca debes hacerle daño directamente a población civil, porque eso es el equivalente de cometer un crimen de guerra. Eso no se hace, aunque eso te vaya a llevar a ganar la guerra. Entonces hay como que esas dos posiciones, la posición costo-beneficio y la posición más del imperativo moral que te dice hay ciertas cosas que tú no haces y tú no le haces daño a civiles, a personas inocentes para tratar de lograr un fin político. El problema es que ahorita las sanciones no pasan ninguna de esas dos pruebas, o sea, no se ven bien, ciertamente ni desde el punto de vista del imperativo moral, pero tampoco desde el punto de vista de análisis costo-beneficio. O sea, es muy difícil en este momento argumentar que las sanciones están teniendo beneficios que exceden a sus costos. Hay quienes, sin embargo, te dicen que las sanciones um, el, que las sanciones son lo único que ha llevado al gobierno a negociar, porque el gobierno, siempre que se sienta en la mesa de negociación, pide el levantamiento de sanciones. Pero yo creo que ahí es donde yo alertaría sobre la necesidad de que siempre que hablemos de sanciones, sepamos bien de qué es de lo que estamos hablando. Porque, por supuesto que la gente del gobierno, cuando se sienta a negociar, pide que levante sanciones personales, porque ellos quieren, o sea, a mí
Eso me queda clarísimo, que las sanciones personales sí te dan un ángulo de negociación y que es algo que sí les importa a ellos. No me queda para nada claro, o sea, de hecho, ellos no piden un levantamiento de sanciones económicas, o por lo menos no es un punto importante, relevante en la negociación. Eso no es de lo que ellos están hablando. Yo creo que la actitud de Maduro con respecto a las sanciones petroleras, dado en particular la evidencia que tenemos de opinión pública, por lo menos entre los venezolanos que viven en el país, es más o menos similar a la reacción que tuvo Chávez frente al paro petrolero de 2002-2003, donde su reacción es, bueno, oye, qué bueno que la oposición me está dando esta oportunidad de demostrarle a la gente que a ellos no les importa lo que le está pasando a los venezolanos. O sea, yo creo que, yo creo que el gobierno, y ahí yo me haría un artículo, de hecho brillante, como prácticamente todas las cosas que escribe Moisés Naim, que él escribió en 2017, antes de las primeras sanciones, que el artículo publicado en El País, creo que se llamaba, creo que el nombre era algo así como el mejor regalo para Maduro. Y argumentaba que el mejor regalo que Trump le podía dar a Maduro eran unas sanciones petroleras, que eso permitiría que Maduro tuviese la excusa perfecta, que permitiría que Maduro fuese capaz de, digamos, escapar las consecuencias de la propia incompetencia en su manejo, que le permitiría además movilizar a su base con un discurso nacionalista, consolidar a los militares. Léanse ese artículo, busquen ese artículo, porque es exactamente la razón por la cual la política que se llevó a cabo fue contraproducente de forma anticipable. Ok, bueno, por último, una última pregunta que es quizás más para aclarar, porque siento que muchas personas pudieran haber escuchado eso y les puede haber causado ruido, y es que el reconocimiento a Guaidó, ¿cómo podemos entenderlo como una sanción o que tenga efectos similares a los de un embargo? Sí, claro. Bueno, gracias. Ese es un punto bien importante. Fíjense, se lo explico de la siguiente forma. Si mañana se levantan todas las sanciones económicas y personales, si quieren, si se levantan todas las sanciones y de repente Biden llega y dice, a mí no me gustan las sanciones, eliminen todo esto, que quiero borrar todo lo que hizo Trump, o Trump gana su caso en la Corte Suprema y queda en la presidencia y queda arrecho con la oposición venezolana, y decide ese amigo de Maduro y levantar las sanciones. Bueno, en cualquiera de esos dos escenarios, el solo levantamiento de las sanciones no permite que Venezuela exporte petróleo a Estados Unidos. Porque tú todavía tienes un problema básico, que es que si Maduro monta petróleo en un buque petrolero y lo manda para Estados Unidos, Guaidó tiene el derecho legal de embargar el pago por ese cargamento. Entonces, el que tiene la capacidad de producir petróleo no tiene la capacidad de venderlo en Estados Unidos. Entonces, ese es el sentido muy preciso en el cual el reconocimiento de Guaidó, o para ser más precisos y también más generales, el reconocimiento de un gobierno distinto de aquel que tiene el poder de facto, que tiene el control sobre el territorio, te lleva, en el caso en el que la exportación del país, la principal exportación del país, se hace a través de empresas del Estado, como es el caso de Venezuela, por un monopolio constitucional, la sanción, perdón, el reconocimiento te replica los efectos de un embargo a esas exportaciones. Ese es el punto básico. Ese punto también yo creo que justamente sirve para subrayar por qué nosotros insistentemente hablamos de la necesidad de un acuerdo y de lo que llamamos un acuerdo petrolero humanitario. Porque en la medida en que no se resuelva este tema de reconocimiento, que creo que no se va a resolver en el sentido de que yo no creo que va a haber ni debe haber un cambio
en la decisión de Estados Unidos con respecto al no reconocimiento de Maduro. O sea, a quién reconocen y cómo lidian con eso, eso es otra cosa, pero, pero sí me queda claro que es altamente improbable que el gobierno de Estados Unidos, y creo que también indeseable que el gobierno de Estados Unidos reconozca a Maduro. Entonces eso te lleva a la necesidad de acuerdos políticos entre el gobierno que sea reconocido como tal en Estados Unidos y el gobierno que tiene la capacidad de producir petróleo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Creo que todos estamos bastante iluminados con el tema de las sanciones. Además que, como dije al principio, ¿no? Creo que es un tema que no se discute lo suficiente, se toma muy quizás a la ligera, pero sobre todo superficialmente, y pues este nivel de profundidad era necesario. Además que esos ángulos, el tema de la toxificación, el tema del efecto internacional que puede tener, es algo que tampoco muchos nos imaginamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Francisco, gracias a todos por estar presentes en esta ponencia del Economaratón, la última por hoy, lamentablemente. Para mañana vamos a abrir el día con un Economistas Pa' Qué, un clásico evento de la Escuela de Economía, que además va a contar con unos ponentes de altísima calidad. Vamos a tener a Pilar Navarro, Desiree Becerra y David Pinto, quienes casualmente todos los conozco, son excelentes economistas, excelentes personas, y estoy seguro que tienen mucho que contarles sobre lo que es ser un economista, que probablemente ya muchos de ustedes tienen una buena idea, pero quizás uno en la universidad no termina de imaginarse lo que va a vivir una vez salga de ahí. Entonces, bueno, por favor, recuerden un segundito, que aquí hay unas anotaciones de las que tengo que estar pendientes de decirles antes de irnos. Recuerden que van a contar con un certificado avalado de la FASE, de la UCB, pero tienen que llenar el formulario de asistencia. Por supuesto, hay que agradecer a los patrocinantes, a Econométrica, a Value, a Ticketplate y a CoinGroup. Hay un hashtag, el cual lamentablemente no conozco, pero estoy seguro de que los organizadores se lo harán llegar, y por supuesto les recomiendo que difundan en redes y hagan saber lo bien que pasaron, lo bien que la pasaron en este evento y lo que llegaron a saber y aprender. Y claro, si no llegaron a ver la ponencia completa, pues eso se va a difundir a través del YouTube del Centro de Estudiantes de Economía. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos una vez más. Y bueno, Gracias ya a con todos esto ustedes. Saludos.